Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Sevilla de cerca. Hoy nos trasladamos hasta Montequinto para conocer cuál es la verdadera situación de la residencia asistida de mayores y grandes dependientes. A día de hoy la información es restringida y los familiares, empleados y pacientes se encuentran en una auténtica incertidumbre. No sabrán si finalmente habrá traslado o cerrarán. Nos encontramos a las puertas de la residencia asistida de mayores y grandes dependientes de Montequinto. Conmigo se encuentran dos miembros del 15M de Montequinto y de Dos Hermanas, Sergio y Fernando. Desde el 15M se han volcado con esta residencia. Sí, en efecto, es una situación que no podemos dejar pasar porque está en riesgo tanto el bienestar de los mayores como la garantía de los servicios públicos. Lleváis cerca de 2 años, puede ser, trabajando entre unas cosas y otras, ¿no? Sí, empezamos en junio más o menos de 2011 cuando comenzó esto, ¿no? Y recuerdo que en 2011 ya hicimos varias manifestaciones, hicimos en septiembre, noviembre, nos movimos mucho, ¿no? Y empezamos también a hablar con la gente de la residencia, en trabajadoras, ¿no? Gente que se nos unió al tema. Intentamos cogerlo desde el principio y las acciones han sido muchísimas. Hemos entregado 20.000 firmas al defensor del pueblo andaluz, al anterior, a Chamizo. Se hizo una ocupación en la propia residencia durante 8 días, que fue tremendo, acampamos incluso dentro, ¿no? Y llevamos con esta lucha mucho tiempo, porque lo único que pedimos es justicia social, y son los bienes públicos, los servicios públicos que estamos perdiendo ahora, con el gobierno que está, ¿no?, que se sigan manteniendo, y principalmente es eso, básicamente. Sí, porque hay que recordar que principalmente estamos aquí para evitar el cierre o el traslado, según algunas instituciones, de esta residencia. Bien, en efecto, eso es lo que se plantea. Lo que pasa es que todavía no lo tenemos claro, porque existe una especie de ninguneo al respecto de la atención a las reivindicaciones. Como bien ha dicho Sergio, llevamos bastante tiempo intentando que las administraciones den una respuesta a lo que primero decían que era un cierre justificado en un informe técnico y posteriormente nos confirmaron que no iba a ser un cierre, que iba a ser un traslado. Pero en cualquier caso hay un empecinamiento para trasladar a los mayores y dejar esto cerrado y no sabemos con qué finalidad. Presuponemos que puede haber un interés especulativo del territorio, pero con el paso del tiempo y a través de estudios y análisis de la realidad, cada vez estamos más convencidos de que hay un negocio por detrás, porque desde el 2001 empezaron a privatizarse los servicios sociales en Andalucía, se dio paso a que las empresas privadas participaran en la gestión de mayores. La Junta de Andalucía está abonando una cantidad, creemos que el 60% de lo que son las plazas que cuentan las residencias privadas por el mero hecho de tener a disposición, inclusive sin tenerlas ocupadas. Y en Dos Hermanas concretamente, la consejera Micaela Navarro prometió la realización de una residencia nueva que estaría finalizada en 2013 y hasta ahora solamente hay un cartel que se está cayendo. Inclusive hubo las licitaciones presupuestarias correspondientes y pagos de los presupuestos de seguridad y salud, y aquello no está ni siquiera en la primera piedra. Ahora en Dos Hermanas se hace una residencia con los fondos de inversión local, en una anterior que ya se derrulló, y se pretende que con eso pues conformar a todo el mundo. Quieren trasladar a los residentes allí. Esa residencia no está adaptada para todos los residentes que hay aquí, porque son personas dependientes que necesitan unas atenciones especiales, sobre todo de espacio y uso de maquinaria, y cuentan que el resto pues los van a repartir por otro tipo de residencia. Entonces nosotros pensamos que la medida es muy desacertada y sobre todo porque va a atentar contra la salud de los mayores, que son personas muy susceptibles a los cambios y que cualquier cosa, por muy nimia que sea, les genera una gran carga de estrés. Y eso pues acrecienta los procesos deleterios y sobre todo los procesos de salud y enfermedad que acucian, ¿no? Me había hablado de acciones que habéis realizado, te veo cargado de información. También me comentabas una reunión que tuvisteis en septiembre del año pasado. ¿En qué acabó todo aquello? Sí, bueno, aquella reunión acabó, en principio te voy a decir cómo empezó. Empezó con un poco de intimidación por parte de la directora territorial de salud, pidiéndonos más o menos, leyéndonos la cartilla de por qué habíamos programado una cacelora. Ha sido el primer acto que ha tenido la administración pública de ponerse en contacto con nosotros, después de haber estado solicitando reiteradas reuniones con las consejeras correspondientes, inclusive el anterior delegado territorial, y esta mujer pues a través de los medios que dispuso, contactó con la Asamblea de Montequinto para emplazarnos a una reunión.
Y en la reunión empezó primero pues llamándonos un poco la atención que por qué íbamos a hacer una casa laboral y por qué no contábamos con ella. Después nos encontramos también con el comité de empresa que no desconocíamos que se iba a encontrar allí, también con una actitud beligerante por parte de su directora al respecto de lo que estábamos haciendo, porque nosotros incluimos también en este análisis y estudio que hemos realizado un problema de salud laboral bastante serio que existe en la residencia, porque hay enfrentamientos entre colectivos y la administración pues está desoyendo las peticiones de determinados grupos de trabajadores amparándose en lo que dice el comité de empresa, que son determinados sindicatos mayoritarios. Y hasta hoy la actuación que han estado teniendo nos permite concluir de que tienen igual interés que la administración en cerrar la residencia. De eso algunos trabajadoras recurrieron a la justicia denunciando un problema que tenían sobre el tema de los puestos laborales porque no encontraron amparo en estos sindicatos. E inclusive, pues bueno, estos mismos sindicatos, algunos de sus representantes, que hoy ya no están, pues lo único que han garantizado y han conseguido es su plaza en otro centro, ante la incertidumbre de lo que iba a ocurrir aquí, ¿no? Entonces toda esta sucesión de eso, pues nos deja en una situación de incertidumbre y sobre todo de no credibilidad hacia lo que está diciendo la administración, porque primero dice que hay que cerrar porque esto se cae, después nos dice que no, que va a ser un traslado y después pues empieza a negar una serie de evidencias que hay aquí, sobre todo con el tema de la salud laboral y las problemáticas. Vuelvo a insistir de que es un tema de negocio. Ahora la residencia, aparte del tema de lo público, de la transferencia de créditos a lo público a través de las plazas concertadas, también estamos viendo que como va a ocurrir la de Dos Hermanas, que no tiene cocina ni tiene nada, pues van a tener que contratar un catering. Eso va a entrar alguien. ¿Quién va a ser la empresa que va a gestionar eso? Y claro, lo que nos tenemos principalmente aprovechar esta coyuntura, situación de crisis, de escasez presupuestaria, como le queramos llamar, para nosotros es una estafa, que vayan incluso a incrementar lo que son los negocios de particulares y de cuatro amiguetes a costa del bienestar de los mayores y con el presupuesto público que pagamos todos. Y desde el 15M, ¿qué más acciones tenéis previstas realizar? Bueno, ahora mismo compañeras y compañeros están acampados en el Parlamento. Realmente no hemos organizado un calendario de actividades, ¿no? Conforme se vaya viendo si se cierra la residencia o no, se harán más acciones o no, ¿no? Lo que sí me gustaría comentar es que todo viene prácticamente de un informe técnico que la administración dice que hizo y que jamás se ha entregado ni a los ciudadanos, ni a los familiares, ni nada. Solamente lo han visto los sindicatos mayoritarios, que son los que conocen ese informe, y tampoco estamos seguros de ello. De todas maneras, después confirmará Chari o no si eso es así. Y realmente lo que necesitamos es transparencia, ¿no? Porque si hay un informe técnico que avala eso, que avala que la residencia está mal, hay que hacerlo público, es simple transparencia, ¿no? Y cuando una cosa que te asegura algo no te la dan, ¿qué te planteas? Pues que es simple y pura especulación. Es eso lo que se esconde detrás de la residencia, ¿no? Porque también hay que recordar que ahora se ha parado, pero dentro de poco por ahí va a pasar, muy cerquita, el tranvía de Alcalá de Guadaira hasta la Olavide, ¿no? Con lo cual, toda esta zona puede ser un sitio de especulación urbanística genial, ¿no? Para hacer más edificios, para hacer residencias de cualquier tipo, complejos de ocio, lo que sea, ¿no? Y eso es lo que también en gran parte nos tememos, que sea aparte de la privatización, como bien dice Fernando, sea una especulación urbanística brutal, ¿no? Y con un bien social que hoy más que nunca es necesario. Bueno, pues esto es lo que temen. Parte del 15M vamos a hablar con Chari, como tú has comentado, una trabajadora de aquí de la residencia. Tal y como habíamos dicho antes, conmigo se encuentra Chari, trabajadora de esta residencia desde el 84, unos 30 años me habías comentado. Sí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es la situación ahora mismo en esta residencia a nivel de los trabajadores? Pues a nivel de los trabajadores tenemos una incertidumbre muy grande porque desde que empezó este conflicto, hace ya 2 años y medio, casi 3 años, hemos visto cómo ha ido mermando el número de trabajadores. Por parte de la administración lo está haciendo muy bien porque no despide a nadie, pero cuando alguien se jubila, cuando alguien se traslada o por salud laboral, incluso hemos tenido fallecimientos de compañeras, esa plaza no se cubre. Porque, perdona que te interrumpa, porque antes erais ¿cuántos? ¿Cuándo empezasteis? Empezamos con 250 trabajadores en general, ¿no? Y bueno, éramos en mi colectivo, que yo soy auxiliar de enfermería, ya faltan 15 auxiliares. En otros colectivos no sé, pero imagino que otro número bastante escandaloso. Al mismo tiempo que merma el número de residentes, también merma el número de trabajadores sin necesidad de despedir a nadie, simplemente no cubriendo las plazas.
Y me imagino que igual pasa también con los pacientes, ¿no? Con las personas mayores que aquí residían. Claro, con los pacientes, con los residentes pasa lo mismo, porque es un centro geriátrico, hay fallecimientos, lógicamente, van a más y no se están cubriendo esas plazas. En el momento en que el movimiento 15M hizo una ocupación de la residencia, entonces la administración se comprometió a que podía entrar la gente que consiguiéramos encontrar, porque ellos negaban que no había demanda de plazas de residencia, y el 15M decía que sí había de demanda. Entonces se comprometió a que si encontrábamos a gente que quería ingresar, los ingresarían. Ahí se abrió un poco los ingresos, pero fue poco tiempo, entraron unos cuantos y ya está, taparon la boca a la ciudadanía, ¿no? De esa manera. Ahora actualmente de vez en cuando hay algún ingreso, pero a lo mejor casos de exclusión social, casos de orden judicial y cosas así más extremas. No se ha movido la ley de dependencia ni una mijita. Y siempre controlando el número que ellos pueden trasladar a otra residencia. Esto tiene capacidad para 270 y hay una ocupación de 142, creo, actualmente. Ellos ya bajaron oficialmente la capacidad a 160, porque ya no cuentan con las alas que tienen cerradas, ya no cuentan con esas alas. ¿Por qué no cuentan con esas alas? Eso quisiéramos saber, ¿por qué se cierra alas de una residencia? ¿Por qué se cierran plazas públicas cuando hay demanda? Porque sí que la hay, la sociedad está envejeciendo y la necesidad de plazas para grandes dependientes existe, aunque se nos niegue por parte de la administración. Me comentabas antes de empezar a grabar cómo os enterasteis vosotros, ¿no? de toda la polémica que se os venía encima, ¿no? De ese cierre, de ese traslado. ¿Me lo puedes recordar? Sí. Bueno, en verano del 2011, la señora directora que era entonces, porque ahora tenemos otra, nos dice en el pasillo donde está el reloj donde picamos que hay una llamada del delegado que se cierra la residencia. Pero oficialmente no tenemos constancia de nada. En ese momento es cuando empezamos a movilizarnos, nos asustamos muchísimo. El 15M se hizo un poco cargo, se enteró del drama y ellos sí están defendiendo a capa y espada el tema de las plazas públicas y el empleo, todo, porque es una cosa que va en conjunto. La demanda social, el problema laboral, todo es uno. No podemos dividir lo que es la parte laboral de la parte social. Si no tenemos ancianos, tampoco tenemos trabajo. Es claro. Todo uno. Claro, además me decías que estabais desde agosto, ¿no? Desde verano del 2011 lleváis dos años y medio prácticamente, sí. 2 años y medio con esa incertidumbre, tanto los trabajadores como los pacientes, como los familiares de los pacientes. Claro, ellos siempre camuflan esto como que no es una privatización, porque nos llevan a otra residencia también de la Junta de Andalucía, es una residencia que ha cedido el Ayuntamiento de Dos Hermanas, ahora ya sí es de la Junta de Andalucía, ¿vale? Estupendo, pero es que es una residencia mucho más pequeña, es una residencia que no reúne las mismas condiciones, no está adaptada para grandes dependientes. Entonces sí, es un sitio nuevo, fantástico, lo habrán reformado, pero no es la residencia de Montequinto, no puede prestar el mismo servicio. Al ser más pequeña, estamos mermando plazas públicas de asistencia a grandes dependientes. Eso es el problema mayor que hay. Ellos lo camuflan con que es un traslado provisional mientras se reforma esta residencia. Primero nos engañaron diciendo de que era un traslado provisional mientras se construía una nueva residencia. Y porque esta tiene problemas técnicos, pero ese informe técnico que avala el que esto tenga problemas no aparece y se ha pedido por activa y por pasiva. Lo hemos pedido como 15M, como trabajadores, como ciudadanos individuales, incluso grupos políticos lo han pedido. Y a nadie se le enseña ese informe. Es una falta de transparencia total. A día de hoy, después de 2 años y medio, cerca de 3, ya casi que no necesitamos ese informe, porque esto no se ha caído. Sería muy responsable, ha sido muy responsable por parte de la Administración mantener ahí a esos residentes y a esos trabajadores bajo un techo que se puede caer, si eso es lo que dice el informe técnico. Y tan sencillo hubiera sido como mostrar ese informe técnico en un principio y aquí no hubiera habido lucha, ni pelea, ni nada en absoluto. Yo soy la primera interesada en que no se me caiga el techo encima y en irme a mi casa. Si eso fuese verdad, pero si no me lo enseñan tengo que pensar que me mienten. Lo último que han dicho después de que esa residencia ya no se va a construir es que esta se va a reformar. Fantástico. Esta se va a reformar, pero me comentabas además que habíais tenido una reforma anterior. A eso es a lo que quiero llegar. Me parece fantástico que arreglen esta residencia, eso es lo que pedimos, que la arreglen, pero es que es otra mentira más, porque no hay un informe técnico que diga necesita esta reforma. ¿Qué informe dice que justifica la reforma? ¿Qué cuantía
tiene esa reforma. ¿Qué tiempo vaya a durar en hacer la reforma? No dicen absolutamente nada, ninguna explicación. Es más, no es necesario salir de esta residencia para reformarla, porque ya se ha reformado hospitales como Virgen de Rocío, Virgen Macarena, sin tener que sacar a los pacientes. Incluso en esta misma, antes de anunciar el cierre, unos meses antes, hubo una reforma enorme que incluía la enfermería, con mobiliario y absolutamente todo, y además los baños de las plantas asistenciales. Entonces, si entonces pudieron hacer la reforma sin tener que sacar a los residentes, hoy que el número de residentes es menor, lo pueden hacer con mucha más facilidad. El interés en que salgamos de aquí es muy oscuro, es muy oscuro. Si ya hemos perdido esas plazas, tanto de residentes como de trabajadores, ¿qué nos va a deparar el futuro cuando salgamos de aquí? Muy oscuro lo veo. Bueno, pues con esa incertidumbre de Chari, de los trabajadores de esta residencia, vamos a dejarlo ahora. Vamos a hablar también con uno de esos familiares que tiene a un mayor o un dependiente aquí en la residencia. Pues a mi lado se encuentra Manuel. Él tiene a su padre y a su madre desde julio del 2012 en esta residencia, ¿no es así? Sí, efectivamente. Ellos vinieron justo en medio de esta polémica porque surgió más o menos, como nos han comentado otros compañeros, en agosto del 2011. ¿Cómo decidió venir aquí? Bueno, yo tenía solicitada y tenía valorada a mi madre en un principio, con grado y nivel, y estuvo parado el tema durante un año. Durante un año, con una valoración ya hecha, con un grado y nivel de dependencia, no había respuesta. Entonces mi padre, el año anterior al ingreso aquí, empezó a tener problemas también de salud. Me encontré con mi madre con Alzheimer y mi padre con ictus cerebrales, con los dos, y el único cuidador que había en la casa era yo. Yo me pasé un año entero, me enteré de los movimientos que había con la residencia, entonces me incorporé un poco con ellos también y vine y visité esta residencia. Entonces esta residencia vi que reunía unas condiciones especiales para enfermos dependientes. Entonces yo no solo veía la dependencia que mis padres tenían en ese momento, sino que la que iban a ir con el tiempo acrecentándose. Entonces, bueno, pues en ese instante yo solicité esta residencia para los dos porque mi padre le vino también la valoración. Tuvimos que parar la de mi madre, que le habían solicitado una ayuda a domicilio, pero como mi padre había empeorado, hablé con el trabajador social y se cambió la propuesta. Mi padre tuvo incluso más dependencia que mi madre en aquel momento y pudimos cambiar la petición para los dos, y en aquel momento solicité para los dos esta residencia concretamente. ¿Y cómo llevas todo este tiempo de incertidumbre y de preocupación sin saber qué va a pasar? Hombre, después de haber pasado lo que yo pasé en aquel año, claro, pues esto me parece como... Entonces yo pienso mucho en las personas que están sin los apoyos. Yo pienso mucho que si aquí se van a cerrar 270 plazas y allí se van a abrir 140, van a haber 130 plazas que se pierden. Y son 130 personas que están sufriendo, ellos y su familia. Entonces considero que eso alguien debería de salir un poco de los números y pensar más en el sufrimiento de las personas, que todo lo que está ocurriendo la gente sufre mucho. Porque Manuel, vamos a ponernos en el peor de los casos y al final pues esta residencia pues finalmente cierra. ¿Qué pasaría en su situación? Bueno, yo es que oficialmente no tengo ninguna comunicación, o sea, yo sé que se va a cerrar porque hay movimiento, porque ya lo había desde que mis padres estaban aquí desde el principio, pero yo oficialmente nadie me ha comunicado que se va a cerrar. Yo no sé si mis padres van a estar mejor o van a estar peor, porque a mí no se me ha dicho estas son las características de la residencia ni nada. Es como si fueran un mueble, y mis padres no son un mueble para mí. Entonces considero que esa deferencia se tiene que tener con la gente, ¿no? Entonces yo pienso que ya de entrada la desinformación crea incertidumbre en las personas, ¿eh? Yo pienso que cuanta más información y más transparencia es mucho mejor, y eso redunda en la calidad de vida de la gente.
Entonces me comentas que los familiares en ningún momento habéis recibido ningún tipo de información, ni tampoco fecha, ni para bueno ni para malo, pero tampoco ni fecha, ni se sabe a dónde podrían ir, nada, ¿no? No hay informado de nada. No, yo no tengo ninguna información oficial y yo soy responsable de mis padres de cara a la institución. Entonces, bueno, si yo no la tengo, no sé si se habrá dado con lo demás, pero pienso que no. Entonces... Y cuando los familiares, no sé, había acudido a alguna administración para preguntar, oye, ¿qué está pasando? Cuando ya han sonado campanas diciendo que aquí se va a cerrar o que se va a trasladar, que va a haber algún tipo de movimiento, ¿os han dicho algo? Bueno, no, es que aquí ha habido un cambio de la dirección y ni siquiera se ha presentado a nosotros. O sea, yo no conozco personalmente a la directora nueva que creo que es la misma que lleva la de aquí del lado del campo del Betis, ¿no? Pero a mí no se me ha presentado ni ha dicho, bueno, me voy a reunir con la gente y voy a decir esto, y yo no sé nada de eso. O sea, yo institucionalmente no tengo un vehículo como no sea la gente que trabaja aquí directamente con ellos, ¿no? No tengo ningún vehículo de comunicación. Bueno, pues ya habéis visto tanto la incertidumbre como la falta de información que dicen los familiares que no tienen información sobre qué va a pasar en esta residencia. Con el testimonio de Manuel nos vamos a despedir el programa de hoy. Mañana volveremos con otros temas diferentes aquí en Sevilla de Cerca.